Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que, está generando muchísima conversación y que afecta a millones de personas. Hablamos de los nuevos requisitos de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, para renovar el carnet de conducir a las personas mayores. Tenemos la documentación oficial sobre la mesa y la idea es desglosar qué está cambiando, por qué, y también descubrir una contrapartida que la verdad es bastante sorprendente. Y quiero empezar por el dato que para mí es el más impactante. Si tienes 65 años, olvídate de renovar el carnet cada 10 años. Eso se acabó. Es un punto de inflexión para un colectivo enorme. Totalmente. Y es que es fundamental entender de dónde viene esto. No es algo que surja de la nada. El objetivo que se ve en todas las fuentes de la DGT es muy claro. Reducir la siniestralidad vial en este grupo de edad. No es una medida, digamos, punitiva. Es una reacción a los datos. Las estadísticas de los últimos años pues muestran una mayor vulnerabilidad y un riesgo estadísticamente más alto en conductores de edad avanzada. Así que lo que vemos es un intento de adaptar la norma a una realidad, buscando proteger a todos en la carretera. De acuerdo. La seguridad como argumento principal. Eso es indiscutible. Pero vamos a la letra pequeña, porque los cambios son progresivos. El primer gran escalón llega a los 65. Eso es. A partir de esa edad, la vigencia del permiso B, el de coche, se recorta a la mitad. Justo. Pasa de 10 años a 5. La visita al centro de reconocimiento se convierte en algo, quinquenal, obligatorio. Efectivamente. Y esto lo que hace es establecer una nueva base de supervisión, un control mucho más frecuente. La DGT considera que a partir de esa edad las capacidades psicofísicas pueden empezar a cambiar en plazos más cortos y un chequeo cada 5 años se convierte en el nuevo estándar. Es solo el primer paso. Y aquí es donde la cosa se complica o al menos se vuelve más interesante, porque ese estándar de 5 años no es para siempre. A partir de los 70, la norma general sigue siendo esa, pero la documentación deja claro que la pelota pasa a otro tejado. Al de los centros de reconocimiento médico. Exacto. Y me da la sensación de que se les transfiere una responsabilidad enorme. Es que esa es la clave de todo el sistema nuevo. Se pasa de una regla fija, administrativa, a un criterio médico casi personalizado. La potestad que se da a estos centros es total. La normativa no solo les permite, sino que les exige que ajusten la vigencia del carnet si detectan cualquier indicio de deterioro, por leve que sea, pueden reducir la validez del permiso a 2 años. ¿2 años? O incluso a solo 1 año. Espera un momento, eso puede crear una especie de lotería, ¿no? O sea, el criterio de un médico en Madrid podría ser muy distinto al de uno en un pueblo de Teruel. ¿Qué garantiza que la evaluación sea homogénea? ¿No depende demasiado del juicio de una sola persona? Es una preocupación muy legítima y es el gran desafío de este modelo. La DGT intenta solucionarlo con una instrucción muy directa que aparece en las fuentes y que es, para mí, el corazón de la reforma. Se ha pedido a los centros que abandonen la vista gorda. Una frase muy potente. Mucho. Y va acompañada de protocolos más detallados, más estrictos. Se busca estandarizar el rigor, aunque, claro, el factor humano siempre va a estar ahí. Entiendo. Entonces, el verdadero cambio no es que te hagan ir más a menudo. Es lo que pasa cuando llegas allí. Esa instrucción de abandonar la vista gorda es muy contundente. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué miran ahora, que antes quizás se pasaba por alto? Significa que el examen psicotécnico se transforma por completo. Deja de ser un mero trámite. Se convierte en una evaluación clínica. Exacto, una evaluación en profundidad. Los médicos tienen ahora la obligación de buscar lo que la documentación define como deterioro leve pero significativo. Ya no vale con pasar las pruebas básicas de visión y coordinación. Ahora el foco está en la velocidad de procesamiento, en el tiempo de reacción, En los reflejos. en la capacidad de recuperación tras un deslumbramiento. Son pequeños indicios que, sumados, pueden señalar que, aunque una persona se sienta perfectamente, sus capacidades en una situación de tráfico compleja ya no son las óptimas. Y las consecuencias de ese nuevo rigor son lo que me parece más revolucionario. Porque ya no es un simple apto o no apto. No. El resultado puede ser un
apto con condiciones. Y eso, en la práctica, te puede cambiar la vida por completo. Exacto. Y esas limitaciones son muy específicas, muy ligadas a lo que se ha detectado en el examen. Por ejemplo, una de las más comunes que se mencionan es la prohibición de conducir de noche. ¿Vale? Esto se aplica cuando las pruebas de visión indican una baja sensibilidad al contraste o una recuperación lenta tras un deslumbramiento. Factores clave para conducir de noche. Claro, la lógica médica es impecable, pero el impacto humano es brutal. Pensemos en alguien que vive en una zona rural, sin apenas transporte público. Mm. En invierno, a las 6 de la tarde ya es de noche. Esa restricción no es que le impida salir a cenar, le impide ir al médico por la tarde o visitar a un familiar. Es una forma de aislamiento. Es el gran dilema de estas medidas, sin duda. El equilibrio entre la seguridad de todos y la autonomía de la persona. Otro ejemplo es la imposibilidad de circular por autopistas o autovías. ¿Y eso por qué? La justificación técnica es que estas vías exigen una mayor velocidad de procesamiento, una atención más sostenida, reacciones más rápidas. Al limitar la conducción a carreteras convencionales, se reduce la carga cognitiva. Pero, de nuevo, pensemos en la realidad. En muchas partes de España, la autovía es la única opción rápida y segura. Ha sustituido a la antigua nacional. Para ir al hospital comarcal, a menudo tienes que coger la autovía sí o sí. Claro. Prohibir su uso es, en la práctica, confinar a una persona a su pueblo. Y eso nos lleva a la tercera gran restricción que citan las fuentes, que es precisamente la limitación a un radio geográfico. Por ejemplo, no poder conducir a más de, 30 o 50 kilómetros de tu casa. Ah, vale. Esta medida es la que mejor resume la filosofía de la reforma. No se busca una retirada masiva de carnets. Se busca adaptar. Eso es. Adaptar el privilegio de conducir a las capacidades reales. Recuerdo un caso que leí en uno de los documentos. Un panadero jubilado en un pueblo de Soria. Con esta restricción, él podía seguir usando el coche para su día a día. Ir al mercado, al centro de salud, a los pueblos de al lado. Su autonomía local garantizada. Claro. Pero le impedía ir a Zaragoza a ver a sus nietos. Y ahí es donde una línea en un reglamento se convierte en una barrera familiar y emocional tremenda. Ese ejemplo es perfecto porque ilustra esa tensión. El objetivo es permitir una movilidad esencial segura y eliminar los escenarios de mayor riesgo. Se intenta encontrar un punto medio, pero es un punto medio que, para muchas personas, se siente como una pérdida enorme de libertad. ¿Es una solución imperfecta, sin duda? Es que, después de analizar todo este endurecimiento, las revisiones más frecuentes, los exámenes casi clínicos, las restricciones que te pueden confinar. De repente me encuentro con que, a partir de los 70 años, hay una ventaja económica. Y sinceramente me choca. Parece contradictorio, ¿verdad? Mucho. Les hacemos pasar por todo esto y, a cambio, les perdonamos las tasas. Suena a gesto simbólico. Es una observación muy astuta. Y la respuesta es más estratégica de lo que parece. La medida es clara. Los conductores mayores de 70 años están exentos de pagar las tasas de tráfico de la DGT al renovar. Ojo, una aclaración importante. Sí, y esto es clave. Lo que es gratuito es el trámite con la DGT, la tasa oficial. El coste del reconocimiento médico en el centro privado, ese sí hay que pagarlo. Vale, la aclaración es importante. Pero sigo pensando, ¿de verdad el ahorro de esos, que son 25 euros de la tasa, es el factor clave? ¿Puede eso compensar que te restrinjan la conducción de por vida? Visto así, no. Pero si lo analizamos desde un punto de vista de estrategia y de cumplimiento, cobra todo el sentido. Piensa en esa persona a la que el médico le dice, mire, a partir de ahora tiene que venir cada año. Cada año. Si a los 60 o 70 euros del reconocimiento le sumas cada año la tasa de tráfico, para alguien con una pensión ajustada, ese gasto anual puede ser un desincentivo. O sea que se elimina la excusa económica para no cumplir. Exactamente. La DGT parece pensar que si eliminas esa barrera, por pequeña que sea, aumentas las probabilidades de que la gente cumpla. Se aseguran de que nadie deje de pasar la revisión, que es su objetivo de seguridad. Vale, eso tiene sentido. Pero hay una segunda derivada, que es la política. Al eliminar las tasas, la Administración desactiva la crítica más obvia, que esto tiene un afán recaudatorio. Claro. Permite a la DGT mantener un discurso de «solo nos preocupa la seguridad» y así neutraliza una parte importante de la fricción social. Es una jugada de palo y zanahoria muy, muy calculada.
Visto así, la estrategia es mucho más compleja. No es un gesto, es una herramienta. Tiene mucho más sentido, la verdad. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, por un lado, a partir de los 65, se entra en una nueva fase de control, renovaciones más frecuentes. Y a partir de los 70 pueden ser incluso anuales, dependiendo de un criterio médico mucho más severo que antes. Por otro lado, el resultado de ese examen ya no es un sí o un no. Exacto. Se abre la puerta a un universo de restricciones personalizadas, No conducir de noche, por ciertas vías, lejos de casa. buscando adaptar el permiso, aunque con un coste de autonomía personal muy elevado. Y finalmente, esa sorprendente exención de tasas para mayores de 70, Que más que un regalo es una herramienta estratégica para asegurar que las nuevas reglas se cumplan y para blindar la medida políticamente. un paquete completo muy coherente, aunque muy duro. Esos son los 3 pilares, sí. Y creo que todo este análisis nos deja en un punto muy interesante para una reflexión final. Toda la normativa actual se centra en un paradigma: gestionar el envejecimiento al volante a través de la evaluación y la restricción. Es un enfoque de limitación de las capacidades humanas. Exacto. Pero esto nos obliga a preguntar, ¿es este el único camino? A medida que la tecnología de asistencia a la conducción, los sistemas ADAS e incluso los coches autónomos se vuelvan más comunes y asequibles, ¿no debería evolucionar también la normativa? ¿Te refieres a que en lugar de quitarle capacidades al conductor, se las añada el propio coche con su tecnología? Precisamente. ¿Podría la tecnología ser un complemento o incluso una alternativa a estas restricciones? Imagina un futuro no muy lejano. En lugar de prohibirle a alguien conducir de noche, Se le exige que su coche tenga sistemas de visión nocturna. o en lugar de prohibirle la autopista, se exija que el coche tenga control de crucero adaptativo y asistente de carril. Podríamos pasar de un paradigma que evalúa solo a la persona a uno que evalúe la simbiosis entre la persona y la tecnología de su vehículo. Eso cambiaría las reglas del juego por completo. Permitiría mantener la movilidad y la autonomía de forma segura durante mucho más tiempo. Es una pregunta que sin duda tendremos que volver a abordar en muy pocos años. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.